He trabajado mucho tiempo en la obra, ha sido algo que he vivido yo desde pequeño. Mi padre ha sido y es carpintero durante toda la vida y yo desde que nací en casa he visto herramientas tanto relacionadas con la obra, ¿vale? Sobre todo carpintería, pero bueno, al final destornilladores, martillos, taladros, muchas cosas relacionadas con la obra. Con eso lo que quiero comentar un poco es que yo he experimentado el estar trabajando en la obra durante más de 10 años por mi propia cuenta. Antes había trabajado en un par de empresas. Y lo que he visto, relacionados también con la obra, y lo que he visto sobre todo es que fui aprendiendo durante este tiempo cada vez más, iba viendo como ese camino de las cosas que me iban gustando. Ya que yo empecé que me estaban, o sea, pensaba o creía que quería unas cosas o me gustarían unas cosas, y poco a poco fui variando y me fueron gustando o fui viendo el camino hacia otro lado. Y es que yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, yo, por ejemplo, iba primero para carpintero. Yo desde pequeño las personas me preguntaban, ¿tú de qué serás? Y yo podía ser muy pequeño, no sé, 6 7 años o menos, y me podían preguntar, ¿tú qué serás? Yo carpintero, voy a ser carpintero, pensando como mi padre. Y cuando llegaron los 14, pues yo es que es más, yo iba a ver a mi padre cómo trabajaba en la carpintería y tal, y algunas veces lo había ayudado, y yo pensaba, digo, hostia, esto, bueno, yo voy a trabajar de esto y ya está. Y ¿qué pasa? Luego a los 14 15 16 años empecé a ver o me empezó a llamar más la atención el tema más relacionado con la fontanería, y a los 16 años, que es una edad que ya puedes empezar a trabajar, ¿no?, legalmente, pues me fui a trabajar a una empresa de fontanería, ya que yo ya sabía el tema de la carpintería porque lo había visto en casa, pero me empezó a llamar más eso y por eso me decanté más al final por la fontanería. Y básicamente yo lo que hice es de los 16 a los... Bueno, 16 estuve 2 3 veranos trabajando en una empresa de fontanería, y durante el año estaba haciendo un ciclo formativo, ¿vale?, relacionado con ese sector. Después, lo que hice es, cuando acabé, trabajé un par de años en otra empresa, y como decía, a los 21 me puse a trabajar por mi cuenta. Nunca me gustó mucho eso de tener un jefe, me gustó mucho el tema de tener mi libertad y poder hacer las cosas a mi manera. ¿Qué pasó? Yo a los 21 años, cuando empecé, yo sentía como que yo, a través de otras empresas, y ya había trabajado en grandes casas, ¿vale?, con empresas de fontanería. Yo había trabajado en grandes casas y yo lo que creía o lo que quería en ese momento cuando yo empecé es como ese sueño de que me llamaran de una gran casa, de esas que te abren el portal y la casa está mucho más adelante y todo es una finca, ¿no? Y yo soñaba con ese momento y yo digo, ¿y cómo será? ¿Y cómo lo podré? ¿Y cómo se podrá hacer? Y pensaba en eso, y en grandes reformas, en poder hacer una gran reforma, ¿no? En decir, hostia, tengo ganas de hacer grandes reformas, grandes cosas. Yo sí, literalmente, cuando empecé me decían, ¿quieres hacer ese pedazo bloque de pisos? Yo adelante con todo, yo no tenía miedo, yo pensaba, digo, si alguien viene y me lo dice, yo con todo voy ahí. Ya me espabilaré luego en solucionarlo como pueda, y ir buscando a personas para poder ir solucionando los problemas que vayan viniendo. Y así en parte es como empecé mi primera reforma, así como de una casa, ¿no? De una casa básicamente entera, donde me junté con otro fontanero de la zona que tenía mucha más experiencia que yo, y poco a poco, pues entre los dos y algún trabajador que tenía él, pues íbamos haciendo la casa y yo iba aprendiendo y metiéndole caña ahí a que todo fuera solucionando y fuéramos haciendo las cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que decía, ese era como el sueño, ¿no?, de que creía que era lo que realmente me gustaba. Yo, a la que fui experimentando eso de estar trabajando meses en un mismo sitio, o sea, tener que estar yendo en un mismo sitio,
la parte económica, por así decirlo, me decía, sí, sí, vas por buen camino, ese es el sitio. Y es que no es que ganara mucho dinero, pero sí que yo, haces un presupuesto y claro, lógicamente como tienes que estar muchos meses, pues el presupuesto sube más porque estás más horas, lógico, ¿no? Y además hay mucho material, bueno, es normal. Pero ¿qué pasa? Yo me fijaba que, digo, sí, muy bien, esto fue a los 21, finales de los, no sé, 21 o 22 años que empecé con una primera reforma de una casa básicamente entera, solo había paredes y poca cosa más. Y yo pensé, digo, bueno, eso es lo que me debe gustar, ¿no? Además yo ya empecé ahí, me empezaron a llamar, todo fue fluyendo y me llamaron de algunas casas. Recuerdo una casa perfectamente que era una finca gigante donde yo entraba, no tenía ni furgoneta en ese momento, iba con el 4x4 de mis padres, un Suzuki Vitara, me acuerdo perfectamente, no tenía dinero para comprar una furgoneta. Y me recuerdo que entraba con una vergüenza, me llamaron de esa casa y yo entré por el portal que lo abrieron a distancia y la casa estaba como, no sé, como mínimo desde el portal a la casa había como 400 metros o 500, no sé, muchos metros, era muy grande eso. Y yo me quedé como, wow, Ferran, como lo estás consiguiendo, estás logrando eso que un día soñaste, ¿no? Y lo que fui experimentando es que cada vez más fui viendo a través de experiencias, lógicamente porque viví muchas experiencias y fui viendo qué me gustaba más, qué me gustaba menos, y ver que ahora me vienen a la mente dos cosas principales que aprendí, que me gustaron mucho, que me ayudaron a trazar ese camino, una es que primero me llamaba la atención esas personas que habían llegado como muy lejos, ¿no? Que les veía incluso, alguien tenía como su Ferrari, bueno, los veía como de alto nivel, ¿no? Y yo pensaba, digo, estas son las personas con las que quiero trabajar, esto antes, ¿no? Y claro que hay buenas personas así, pero al final, primero me enfocaba mucho en la parte económica, pero cada vez más me fui escuchando y fui viendo que lo que me gustaba era trabajar con esas personas que teníamos un carácter parecido. Y al final, si os fijáis, vuestros mejores amigos, seguro que con los que más mejor os lleváis, mejor os lleváis, tenéis algo en común que os parecéis, ya sea el carácter, alguna cosa os parecéis. Ya que cuando tenéis a alguien muy diferente, normalmente no encajáis tanto, o no va tan bien. Pues fui viendo que más que el dinero en sí o el estatus que habían conseguido, ya que con 21 o 22 años, pues supongo que te fijas más en eso, fui viendo que es más eso, en esa persona, nos parecemos con esa persona, veo que hay un feeling, veo que conectamos y cada vez me fui más enfocando en eso a través de los años y la experiencia, de que son las personas con las que más me gusta trabajar. Y lógicamente es un grupo muy reducido, pero trabajas mucho más a gusto y trabajas mucho más bien y con mucho menos estrés, ya que te entiendes y conectas mucho mejor con esa persona. Y la otra cosa que fui viendo, que eso no lo entendía o no lo veía al principio y me lo enseñó en la práctica, es que yo, lo que decía al principio, quería como trabajar en grandes casas, hacer grandes reformas, ¿no? Y al ver que estaba como meses trabajando ahí, fui viendo que eso como me aburría, no me llamaba la atención, no entendía muy bien por qué, digo, no, si eso es lo que yo había querido, ¿no? Y fui viendo como, por ejemplo, si me iba a cambiar un grifo o a reparar un váter, lo típico que ves el váter que va perdiendo agua, ¿no? Y reparar esas cosas, o, bueno, cambiar un termostato, que ahora lo veo aquí, el mío de la calefacción, cosas que son media hora, una hora, 2 horas, que solucionas rápido. Básicamente, le solucionas un problema a una persona de forma rápida. Estás viendo a diferentes personas durante el día porque vas solucionando problemas de forma más rápida y te da oportunidad de ver a más personas, y junto con eso problemas que si yo sabía solucionar y había solucionado muchas veces antes, pues aún mejor, porque yo me sentía más capaz de sorprender a la persona y de que el problema me sorprendiera a mí. Porque el problema muchas veces es que los fontaneros sabemos bastante o tocamos un poco todo, ¿no? Pero cuando hemos hecho algo muchas veces repetidamente, pues como sabemos hacerlo mucho más fácil, ¿no? Y esto nos pasa a todas las personas con cualquier cosa. Pues me fui fijando en eso y dije, hostia, pues lo que me está llamando la atención es esto,
y ir viendo a personas y solucionándoles diferentes problemas. Porque cuando estaba en una obra, mucho tiempo, pues básicamente veía a las mismas personas día tras día, básicamente, no cambiaba mucho, y solucionar problemas ahí, como sorprender a esas personas, era más difícil, ¿no? Y eso me aburría más. Y fui viendo que lo que me gustaba es estar viendo o conociendo a diferentes personas e ir solucionándoles problemas a esas personas. Y eso es un gran aprendizaje que he visto en la obra y que me ha ayudado mucho a entenderme mejor y a conocerme mejor como yo soy. Os he dejado este gran mensaje, ya que ahora tengo 32 años. Eso ha sido una experiencia que tuve desde los 21 hasta los 31. Y os comparto todo esto porque si alguien está pasando por ese momento o siente que le puede ayudar por experiencias de la vida que está viviendo, ya que esto seguramente se puede trasladar a otros campos, pues estoy encantado de poder ayudarle. Seguimos con el día. Let's go.